Bueno, hermanos, continuamos con el capítulo 8. Pues vamos a hacer la segunda parte de este capítulo. La semana pasada nosotros vimos un tema que no es fácil. Un tema, mis hermanos, que le pasé rozando las orillas. Es un tema que va más allá. Es un tema, mis hermanos, la ansiedad es un tema que incluso genera debates. Para los consejeros, aconsejar a personas con ansiedad es un desafío. Nosotros vivimos en un mundo difícil. Esa fue como una de las preguntas que yo les hice la semana pasada. ¿Cierto o no? Que muchas veces hemos dicho, hemos escuchado, ¿verdad? Qué dura que es la vida, qué difícil que es la vida. Y sí, así es. Hay cantidades de situaciones que a nosotros nos hacen tener miedo. Hay cantidades de situaciones que a nosotros nos estresan, que nos preocupan. Y estos sentimientos, lastimosamente, por así decirlo, tristemente también están presentes en nosotros los creyentes. Así como habíamos dicho, ¿verdad? En capítulos atrás, no sé si lo recuerdan, que el pecado está acechando diariamente, tanto que llegamos a pensar y decir, ¿cuándo? ¿Cuándo será que yo voy a ser librado de este acoso de maldad, de este acoso mundanal? Igualmente la ansiedad, el miedo, la preocupación, muchas veces a nosotros nos embargan y son constantes también. Llegamos a hundirnos, a desesperarnos, a desmoronarnos, y muchas veces pensamos si realmente en algún momento va a haber paz para nosotros. Señor, ¿habrá paz en un momento para mí? Dice el bautista reformado Ryan Davidson, dice, para el cristiano que vive en un mundo caído y bajo la maldición de Dios, con mentes torcidas y corazones pecaminosos, la ansiedad y el miedo son a menudo parte de su peregrinaje. Es mentira llegar y decirle a una persona que está comenzando en la vida cristiana, que todo va a ser color de rosa. Será color de rosa cuando venga el Señor Jesucristo, pero por el momento no. Hay pecado en nosotros. Este mundo está caído. Mis hermanos, con esto del tema de la ansiedad, como les dije, le pasamos por las orillas. Es profundísimo. Un hermano preocupado, un hermano afanado, no es para decirle, apártate de mí, hombre de poca fe. Apártese de mí, mujer de poca fe. Usted no confía en el Señor. No es para decirle eso. Es alguien, mis hermanos, para que nosotros le recordemos las promesas del Señor. Esas promesas que el Señor nos ha dejado a nosotros, los creyentes. No podemos llegar con... Y así somos nosotros. De hecho, así somos nosotros. Llegamos con un dedo acusador. Es pecado porque no está confiando en el Señor. Usted tiene que confiar en el Señor. Nosotros, de alguna manera, mis hermanos, si llegamos con un dedo acusador, de hecho ustedes han dicho, usted acusa con uno, pero hay otros que ya lo están apuntando a usted. Hemos escuchado eso. Bueno, realmente es así. Llegamos y acusamos, pero hay algo en nosotros también. Un hermano así, una hermana así, es para que sea tratada con las benignidades que nosotros vemos que el Señor Jesucristo le mostró a almas así. William Cowper, quien fue un compositor de himnos, vivió su vida en depresión, vivió su vida triste, con altos y bajos en su vida. Por la gracia del Señor, cuando estuvo en un manicomio, pues William Cowper intentó suicidarse, conoció a un hombre que se llamaba Nathaniel Cotton. Ese fue un hombre que amaba al Señor, un doctor que amaba a Dios, un doctor que amaba el Evangelio y un doctor que llegó a amar mucho a este hombre, a Cowper. ¿Qué hizo este hombre? ¿Acusar a Cowper? No. Siempre dice que siempre estuvo ahí con él, dándole esperanza en repetidas ocasiones, esperanzas, a pesar de que Cowper seguía insistiendo en quitarse la vida. La carta que nosotros leímos la semana pasada, ¿recuerdan? Leímos un extracto de una carta. Fue una carta de John Newton. ¿Adivinen a quién? A Cowper. Muchos de nosotros aquí conocemos a John Newton por ser ese escritor de Amazing Grace o Maravillosa Gracia. Pero decía un escritor, nosotros deberíamos conocer a John Newton por lo que era, por uno de los pastores más sanos, por uno de los pastores más felices del siglo XVIII.
Este John Newton se hizo el consejero y se hizo el pastor de Cowper cuando conoció su condición. Y fue de tanto apoyo para Cowper que Cowper llegó a decir esto: un amigo más sincero o afectuoso, o sea, que Cowper era un amigo más sincero o afectuoso que ningún hombre tuvo jamás. Hasta llegó a decir en momentos Cowper que cuando llegaba y lo visitaba John Newton, para él era dulce. Cuando de nuevo Cooper intentó suicidarse, darse la vida, el Señor se lo impidió porque lo procuró 4 veces. Las 4 veces el Señor lo intervino. Newton estuvo allá a su lado, a cada momento. Incluso Newton sacrificó sus vacaciones para quedarse al lado con Cowper, para ayudarlo a luchar contra su depresión, contra su tristeza, contra su desesperación, contra su preocupación. Y nosotros podemos llegar a pensar: wow, John Newton, qué gran amigo es John Newton. ¿Cómo se estuvo ahí todo el tiempo con él? Bueno, mis hermanos, sí, realmente fue un gran amigo. Incluso cuando él tuvo que trasladarse a otra ciudad, 20 años estuvieron en contacto, mandándose cartas. Pero mis hermanos, no tiene el creyente un mejor amigo. No tiene el creyente en cualquier situación que esté pasando un amigo mejor que John Newton. Un amigo mejor. Y nosotros a veces cantamos esas cosas. Tenemos un mejor amigo en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, y nosotros lo leímos en 1 de Pedro 5:7, echen sus cargas, echen sus ansiedades sobre mí, que yo tengo cuidado de ustedes, yo me intereso, dice la Nueva Versión Internacional, yo me intereso por ustedes. Cada carga nosotros podemos llevarlas a Él, mis hermanos, tiene cuidado de nosotros. Podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Cristo ya abrió camino para nosotros, para cada momento oscuro, terrible de nuestras vidas. Mis hermanos, eso es un poco acerca de la ansiedad, de lo que nosotros estuvimos viendo. Y quiero que avancemos un poquito en este capítulo 8. Este es un tema profundo, como yo les dije, y probablemente más adelante alguno de los hermanos puede llegar a tocar esto un poquito más a fondo. Otra cosa es que para cada situación que nosotros estemos pasando, probablemente haya un hermano que ya ha pasado por ahí y que nosotros podemos ir a ese hermano y preguntarle cómo hizo. Ahora, avancemos con el capítulo 8 y vamos a ver un sinónimo de la ansiedad o como un ejemplo más de ansiedad, y es la preocupación. Nosotros leímos la vez pasada en Mateo 6, del 25 al 34, cómo el Señor Jesucristo dice, habla mucho, se menciona por ejemplo, por lo menos 6 veces, por ejemplo, ¿verdad? La palabra ansiedad. En la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, cambia la ansiedad por preocupación. Y muchas veces, no sé si pasa con ustedes, pero nosotros tendemos a asociar la preocupación con algo que dura mucho. Es una situación de largo plazo, además es dolorosa y que no se le ve que haya una solución pronta. Entonces eso comienza a achicopalarlo a uno. No sé si ustedes lo piensan de esa manera, pero yo me ponía a pensar, yo decía, es cierto, la preocupación es algo que no es un momentito y se va, un segundo y se va. Ojalá fuera así una preocupación. Había leído de un hombre que iba caminando por la calle y le preguntaban, ¿cómo estás hoy? Bien. Tenía muchos problemas y el amigo le preguntaba, ¿cómo haces para no preocuparte tanto? Es que le pagué a un hombre para que él se preocupe por mí. Entonces él se reía y entonces le dice, ¿cuánto le estás pagando a ese hombre? $1,000 por semana. Eso es bastante. ¿De dónde está sacando el dinero? Esa preocupación es algo que le toca a él. Nosotros deseáramos, mis hermanos, que a veces la preocupación se fuera rápido o que otro la llevara. Bueno, el Señor Jesucristo nos está diciendo, echen su carga en mí. Yo tengo cuidado de ustedes. Y muchas veces nosotros no lo estamos haciendo. Por eso se tornan largas, por eso se tornan dolorosas. Vemos que no hay solución y esas son las cosas que llegan a nosotros a tenernos en vela durante la noche. Cuando hay algo que nos preocupa tanto,
estamos ahí, dele y dele en la mente, viendo a ver qué hacemos cuando sabemos que no hay solución. Estamos como enfocados en ese mañana, qué va a pasar mañana, qué voy a hacer mañana, qué pasa si esto. Nos estamos preocupando por el futuro, cuando el Señor dice que no nos estemos preocupando por las cosas de mañana. Eso leímos en Mateo 6:34. No nos afanéis por el día de mañana. Y es que ese es el problema de nosotros, nos estamos enfocando en qué va a pasar mañana. Y no estamos hoy. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia preocupación. Pero estamos ya anticipando cosas del futuro, que el futuro solamente es del Señor. O sea, mis hermanos, ¿quién sabe qué va a pasar en los próximos 10 minutos? Eso es del Señor. Dice el autor, yo tengo unos amigos que tienen unos hijos adultos. Ellos siguen dependiendo de sus padres física y emocionalmente. Esos amigos, dice Jerry, pasan las noches preocupándose por el futuro de sus hijos si ellos llegaran a morir. Pasan enfocándose, dice, en el futuro. Y pasan enfocados en esta pregunta, ¿quién cuidará a mi hijo si yo no estoy? Hermanos, yo me he preguntado eso. Yo he llegado a preguntarme qué va a pasar con mis niños si Naidi y yo no estamos. Yo nada más pienso así, ¿verdad? Yo sé que gracias al Señor hay una iglesia, no es que
24, aquel que tenía un hijo endemoniado, él se acercó al Señor y le dijo, Señor, creo, pero ayúdeme mi incredulidad. No es que le está diciendo, ayúdeme a ser más incrédulo, ayúdeme. Creo, pero es débil. Creo, pero es imperfecta. ¿No le pasa a usted, hermano, que muchas veces usted está orando al Señor y usted siente que lo hace, pero usted siente que eso es débil, que es imperfecto, que usted desearía dar lo mejor para el Señor? Pero qué diferencia, de verdad, hay, mis hermanos, entre una incredulidad mala, una incredulidad obstinada, como la de los líderes religiosos de Israel. Nunca creyeron al Señor Jesucristo. Ah, tiene a un demonio, tiene a Belcebú. Es por Belcebú que echa a los demonios. Y viendo las cosas como las estaba haciendo el Señor Jesucristo, por un montón de tiempo, o como las personas en los tiempos de Jesús, en Marcos 6, del 5 al 6, se los leo. Marcos 6, dice así, del 5 al 6, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Muchas veces al Señor Jesucristo le impresionó la incredulidad de la gente, y por otro lado, como un centurión, le impresionó la fe del centurión. Pero vean la diferencia, mis hermanos, de esa incredulidad obstinada. Y tenemos en la mente a esos fariseos, a esos líderes religiosos. La diferencia con una fe pequeñita, con una fe débil, con una fe imperfecta, muchas veces con un corazón apocado, abrumado, apachurrado por el dolor de cualquiera que sea las circunstancias, pero luchando. Cooper, pasaba deprimido, pero luchando. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia, mi hermano, en un creyente. Cooper pasaba luchando. El creyente va a estar en situaciones de angustia, de dolor, eso no se la va a poder evitar, pero él va a estar luchando, sabe a dónde ir. Ya se le ha enseñado a él a dónde ir. Tenemos esto y nosotros no tenemos esto solamente para sabernosla, para saberla y decir cuánto sé de la Escritura, miren cuánto me sé la doctrina, es para ponerla en práctica. ¿Qué diferencia hace así, mis hermanos? De verdad, una fe chiquitita, pero que agrade al Señor, contra una incredulidad inmensa que lo ofende diaria y constantemente. Mis hermanos, yo quiero que entiendan que no minimizo ninguna circunstancia. Yo no minimizo ninguna circunstancia. Recuerden cuando me quedé allá con el carro que yo iba angustiado. Esa circunstancia puede ser un poco menos de las circunstancias que estemos pasando nosotros. No las minimizo. Y hay eventos de la vida que son muy diferentes en nosotros. Muy, muy diferentes. Unos profundísimos más que otros. No los tenemos muchas veces en común. Lo que está pasando mi hermano no lo estoy pasando yo. Hay cosas que a mí me preocupan, hay cosas que a usted, lo que a mí me preocupa no le va a preocupar a usted. Hay momentos que sí, vamos a coincidir en eso, pero para eso como iglesia nos tenemos juntos, para ayudarnos, como aquel Newton llegaba y ayudaba a Cooper. Pero sí tenemos algo, mis hermanos, en común, y es que nosotros entendemos lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 6:34. Vámonos un poquito para adelante, Mateo 6:34. Y estas son palabras del Señor Jesucristo. Mateo 6:34. Dice el Señor, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor Jesucristo nos está diciendo, si el Señor Jesucristo le está diciendo, yo creo que es bueno hacerle caso. Yo creo que Él es más sabio que nosotros, ¿no cree? Creo que Dios es más sabio que nosotros, sumamente sabio. Y si Él nos está diciendo acá, y si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y si Él lo está diciendo acá, creo que tenemos que hacerle caso, o por lo menos luchar en obedecerle. No debo afanarme, no debo hacer esto. ¿Y cómo hace el creyente? Ora, se acerca al Señor para poder luchar contra cualquier situación que lo esté
derrumbando, que lo esté angustiando. Un pecado relacionado con la ansiedad, mis hermanos, es la frustración. Relacionado con la preocupación es la frustración. Por un lado, la ansiedad trae preocupación, miedo, y por otro, mis hermanos, la frustración trae enojo, trae disgusto por cualquier cosa que se interponga en nuestro camino o en nuestros planes. Trae disgusto. Dice el autor, podría tener un documento muy importante para imprimirlo, pero la impresora solo imprime garabatos. En vez de pensar que Dios es soberano y controla todas las funciones de la impresora y la computadora, y si sé que lo que Dios hace, incluso en esos momentos donde la impresora no quiere imprimir el papel que necesito, Dios lo hace por una buena razón, yo lo que hago es frustrarme. Hermano, vea, a mí me ha pasado. Yo creo que a nosotros nos ha pasado momentos de frustración. No enciende, a mí me pasa y me pasa constantemente. Estoy en una reunión y llegan las personas y piden, necesitamos que muestre un documento. Ah, pero el documento no lo encuentro. Y yo tenía el documento hace un momento ahí. El documento no lo encuentro, o la computadora comienza me ha pasado, no estoy mintiendo, me ha pasado. Yo comienzo a sudar frío. Espérenme un momento, por favor. Y comienzo a buscar con desesperación. Y por dentro, ¿qué se hizo el documento? Eso pasa en un pecador. Dice, eso tiene raíz en la impiedad. Porque pareciera que Dios no tuviera control de esa circunstancia que yo estoy viviendo. No pongo a Dios en mi mente primero, sino que me enfoco en esa causa inmediata que me está provocando la frustración. Decía el hermano Sogel Michelén, que lastimosamente en los momentos difíciles de nuestra vida, lo primero que a nosotros se nos dispara es la incredulidad. Ojalá, dice, se nos disparara la fe en el Señor Jesucristo. Oh, Señor bendito, gracias por este momento. Voy a aprovecharlo para tu... No es así, no es así. Uno debería llegar y decir, yo sé que esta situación de alguna manera me está probando en algo. Voy a buscarlo con más tranquilidad. Regáleme un momento. Todo Dios lo tiene controlado. Regáleme un momento. No lo encuentro. Ya se los voy a dar. Pero nos desesperamos y eso pasa. Cuando algo sucede que a nosotros puede frustrarnos o enojarnos, recordemos que, mis hermanos, Dios es soberano. Lo leímos la semana pasada. Dios es soberano y ojalá de verdad nosotros podamos decir esto que puse acá. Dios, acepto esta circunstancia. Ese es su plan para mi vida. Ese es el plan que usted está teniendo para mi vida ahorita. Ayúdeme más bien a reaccionar con fe de manera que yo lo honre y lo glorifique en todo. Y deme la sabiduría para poder enfrentar esta situación. Eso debería ser lo óptimo ahí, ¿verdad? Cuando tenemos ese momento. O simplemente un pequeñito pasaje de la Escritura. No se afanen. Muchas veces, hermanos, Dios va a usar situaciones así, situaciones dolorosas, aflicciones, para tratar pecados en nuestra vida. Que muchas veces, mis hermanos, vamos a ver solamente esos pecados cuando el Señor nos está comenzando a tratar. Entonces Dios va a utilizar esas cosas para llamarnos la atención. Hey, míreme, y nosotros no queremos, míreme. Ah, bueno, entonces va a ver. La tristeza va a llegar, el dolor puede llegar para que nos acerquemos a Él, para que pongamos la mirada en Él. Thomas Brooks decía, si Dios te enseña mediante las aflicciones cómo vivir más para Cristo, cómo empujarte más a Cristo y cómo anhelar más a Cristo, entonces tus aflicciones, y póngale, entonces tu ansiedad, entonces tu preocupación, entonces tu miedo es bendito. Si eso me acerca más a Cristo, es bendito. Samuel Rutherford dijo que él no había conocido más del amor de Cristo en sus 9 años de predicarlo que cuando el Señor le enseñó 6 meses en Aberdeen. Ahora los pongo en contexto. A Rutherford lo echaron y
¿cómo se puede decir? Lo sacaron de su tierra, extraditaron, lo sacaron y lo llevaron a Aberdeen, una prisión. Cuando iba para Aberdeen, él iba cantando y diciendo cosas como, oh, precioso y dulce Aberdeen, para allá voy a glorificar a mi Señor. Y lo habían separado de su amada congregación, su congregación que vaya triste por él, orando por él. Pero él decía, en mis 9 años de predicarlo, yo no lo he conocido más que en los momentos de angustia aquí metido en Aberdeen. Así había sido desterrado, por fin recordé la palabra, separado de su congregación. Ahora, mis hermanos, es difícil, es difícil. Yo no les estoy diciendo que eso va a ser súper fácil. Oh, gracias, Señor. Siga poniendo más momentos de angustia y preocupación en mi vida. Siga trayéndolos a mi vida. No, porque realmente son tristes, son agobiantes. Uno no los quiere. Decía el escritor, hagámonos preguntas. Hagámonos preguntas cuando aparezcan este tipo de eventos en nuestra vida. Dios, ¿qué es lo que usted me está enseñando aquí? Dios, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que usted necesita que yo aprenda? ¿Qué es lo que usted me está enseñando? Como les dije la semana pasada, ¿cómo le saco el jugo a esta situación? Aunque estoy derrumbado, aunque yo estoy abatido, aunque estoy dolido, aunque tengo miedo. Pero cuando usted ve en oración y usted le dice al Señor, ¿cómo le saco provecho? ¿Cómo le saco el jugo a esto? Mi hermano, ya usted le está sacando el jugo. Ya usted le está sacando el jugo. Porque ya usted está donde precisamente tiene que estar. Es ahí donde usted tiene que estar, a los pies de su Señor, de rodillas, delante de su Señor. A mí me gustó una frase de Lewis que decía, Dios tiene el poder para levantarte, arrodíllate. Dios tiene el poder para levantarte, arrodíllate. Y es cierto, mi hermano, nosotros una de las cosas que más descuidamos es la oración. Esa es lo que muchas veces nosotros es lo que más descuidamos. Yo les había dicho la vez pasada, podemos leer montones de páginas de un libro, montones por horas, pero orar, poquito. Hermanos, no tomemos a la ligera la ansiedad, no tomemos a la ligera la preocupación, no tomemos a la ligera la frustración, no las minimicemos. Como decir, bueno, y ese es mi carácter, es que así reacciono yo a esa circunstancia. Sí, yo sé, mis hermanos, que en esta vida nosotros no vamos a lograr libertad completa hasta que el Señor Jesucristo venga, nos glorifique, pero no aceptemos este tipo de reacciones. Luchemos, ese es el fin, luchemos. No las toleremos como parte de nuestro carácter, o nosotros toleramos el adulterio como parte de nuestro carácter. Porque si yo digo, es que esta situación así, mi reacción es esto, porque ese es mi carácter. Entonces en una situación de angustia, adulteraré porque ese es mi carácter. Nosotros no toleramos el adulterio, no toleremos estas otras cosas. El Señor nos dice, no os afanéis. El Señor nos está diciendo que no nos afanemos, es porque es malo. No nos preocupemos, aunque es difícil, mis hermanos. Es difícil, yo no les estoy hablando aquí como el que nunca se preocupa. Yo no les estoy hablando aquí como el que nunca tiene ansiedad. Yo no les estoy hablando aquí como el que nunca tiene tristezas. Acérquese y conózcalas. Pero no les estoy hablando como el que está súper libre de todas esas cosas. No toleremos, pongámosle barricada a eso. Una cosa, mis hermanos, es con respecto a esto de tolerarlos. Una cosa es pecar porque lastimosamente nosotros vivimos en este cuerpo, y otra muy diferente es cuando el pecado se convierte en un estilo de vida, o lo hacemos respetable. Y si Jesús dice no tema, si Jesús dice no peques más, como le dijo a la mujer adúltera, o Jesucristo le dijo, ese es tu carácter, mujer adúltera, no podemos hacer nada, sigue pecando. ¿No le dijo eso a la mujer adúltera? No peques más. Hagámosle caso. Jesús sabe lo que nos está diciendo. Sigamos luchando. Sigamos poniéndole barricadas al pecado. Esa, mis hermanos, va a ser una evidencia que estamos vivos. Esa va a ser una evidencia que nosotros estamos batallando en esta guerra. Pero no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. Mis hermanos, y aquí termino, no es un estudio exhaustivo
¿verdad? De la preocupación, de la ansiedad o de la frustración o del miedo. No es exhaustivo, sino que son recordatorios. Recordatorios que ustedes saben, por eso se los estamos recordando. Recordatorios que nosotros sabemos que son para el creyente que se encuentra en lucha. Oiga bien, en lucha diaria. Cito de nuevo a Ryan Davidson diciendo esto. Puede que no se nos ocurra pensar, oigan bien, puede que no se nos ocurra pensar en el Evangelio de Jesucristo cuando experimentamos ansiedad o preocupación o quebranto o miedo. Aunque ciertamente no debemos pensar que una persona que está batallando con la ansiedad vaya a perder todo su temor y preocupación con un simple hecho de pensar en el Evangelio. No, pienso en el Evangelio, fuera preocupación. No, lastimosamente no es así. Es decir, dice, la realidad opuesta es algo que necesitamos evitar totalmente. Es decir, olvidarnos de pensar en el Evangelio en nuestros momentos de ansiedad, porque el Evangelio al instante que yo lo recuerde no quite mi ansiedad, no por eso yo lo voy a sacar. No, tengo que estarlo recordando ahí. Dios va a ir tratando. Dice, es decir, olvidarnos de pensar en el Evangelio en nuestros momentos de ansiedad. Dice, por Evangelio me refiero al mensaje de la obra salvífica de Dios revelado en las Escrituras. Este es el mensaje que proclama que Dios es santo y que nosotros somos pecadores y que Dios envió a su Hijo eterno, quien es completamente Dios, el cual se vistió de carne humana y vivió la vida que nos exige vivir, una vida que obedezca en su totalidad la ley de Dios. Es el mensaje de que Jesús murió en la cruz y que al hacerlo el Padre lo castigó en lugar de todo pecador que alguna vez confiaría en él. Este castigo fue el justo juicio de Dios por los pecados. La buena noticia de la obra salvadora de Jesucristo es el fundamento sólido de nuestras vidas e identidades como creyentes. Y como tal, puede ser un bálsamo, especialmente en medio de preocupaciones, ansiedad, aflicciones y temores momentáneos. El apóstol Pablo en Romanos, ustedes pueden recordar, esto es un breve momento. No se puede comparar con la gloria que nosotros vamos a disfrutar cuando estemos con el Señor Jesucristo. No se puede comparar con la gloria exquisita que nosotros vamos a disfrutar con el Señor. Esto es momentáneo. Mis hermanos, cuando Cooper leyó la historia cuando Jesús resucita a Lázaro, dijo, vi tanta benevolencia, misericordia, bondad y simpatía con los hombres miserables en la conducta de mi Salvador, que casi derramé lágrimas. Cuando el Señor le salva, o el día de su despertar, como dicen, dice que Cooper dijo, vi la suficiencia de la expiación que Él había hecho, mi perdón sellado en su sangre y toda la plenitud y totalidad de su justificación. Cristo. Cooper vivía así y murió en desesperación, pero murió luchando, murió creyendo en Cristo. Nunca dejó de pensar en Él, por más mínimo que fuera el pensamiento. Eso fue lo que lo mantuvo a Él hasta el final. Y aunque sí, murió en desesperación, como dicen, ¿verdad? Como han escrito los historiadores, un hombre que se mantuvo luchando. Este es el hombre que escribió el himno que nosotros muchas veces cantamos después de la Santa Cena. Hay un precioso manantial. Ahora cuando nosotros escuchemos la letra de ese himno, pensemos que nosotros sí tenemos un socorro. Cuando nosotros estamos en angustia, cuando nosotros estamos en preocupación, cuando nosotros estamos desesperados, hay socorro en el Señor Jesucristo. Es pleno, es total lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Hasta ahí, mis hermanos, el capítulo 8, y nos vemos, si Dios lo permite, la siguiente semana.